preguntas si sé lo que es el dolor. Y aunque me sobren motivos, te digo que no. Pregunto si te sentirás como yo, si todo pesa demasiado solo, dímelo. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el ron. Soy suave y afilada, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Al final me convertí en un reptil. La piel gruesa para parar tu misil. Prefiero que pienses que soy hostil antes que débil. Ser cruela débil, cruela débil. La chaqueta de 101.000. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que... Tía, y una cosa que estaba pensando yo, ¿un camaleón de qué colores? Porque claro, si cambia de color, ¿no? ¿De qué colores? ¿Te has pensado alguna vez? Es un poco como un semáforo, ¿no? En plan, es todos los colores. Como la veneno, un semáforo, mi arma. Entonces es con el LGTB. Sí que lo es. ¡Es de las nuestras! ¡Oh, qué bonito! Un nuevo espíritu animal. A ver el descansito, Esto ya es muy largo, Todo tiene que estar. Venga para adentro. Venga. Soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el ron. Soy suave y afilada, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Cambio de piel, tengo una cara B, como mística de los X-Men. Nunca sabré si en realidad estoy bien o es ficción, como en televisión, como en tu peli favorita de acción, como en cualquier guión, luces, cámara y acción. Soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el ron. Soy suave y afilada, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Los minerales que antiguamente fueron piedra y que antaño fue tierra, esa tierra tiene su propia energía, fruto de un equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo. Y al igual que la tierra, esa energía la tiene todo lo que nos rodea, el movimiento, el ánima, que mueve el mundo, spirit, fuego, el neuma. Y más interpretaciones que podremos verlas en el patrimonio histórico, donde se esconden los secretos de la naturaleza. Los elementos, fuego, tierra, agua y aire, provocan su propia energía, como se puede comprobar con los experimentos. Y es lo que hace cambiar la misma materia, la tierra, en minerales que pueden ser radiantes, como los radioactivos, con una energía acumulada en una materia chica. De esa forma sería completamente factible de obtener o de que el Sol radiante tuviera por núcleo una gema radiactiva pequeña muy potente. Según la teoría de cuerdas, vivimos en múltiples realidades. Por tanto, hay diferentes formas de energía que producen el mismo y único movimiento que da la geometría de las galaxias, el universo, el mundo. La música es una prueba de esas frecuencias y vibraciones que transmutan esa energía llamada movimiento y que produce el sonido.
Así que habrá que estudiar desde la lista de reproducción Universo Mágico la geometría que provoca el movimiento en el sistema solar, galaxias, universo. Resultado de las diferentes transmutaciones que el movimiento hace mediante liberar energía en diferentes realidades y que actúa de la misma forma en el microcosmo. Ese movimiento, que da como resultado una energía infinita, produce dos fuerzas en esa energía que provoca su reconocimiento. Una atracción, fruto de reconocer su fuente de origen. Salieron del mismo lugar que generó ese movimiento. Por tanto, hay una incubación o gestación en el proceso. Véase los colores, son 7, que vienen todos de 4 elementales, que se van transmutando en una amalgama de coloración gracias a una fuente única, la luz. El movimiento que nos mueve o nos muestra el ánima provoca un movimiento que al reconocerse con una pareja o una polaridad diferente, hace que siga la evolución, gracias a una fuente madre donde se unía la energía de las dos polaridades, el macho y la hembra, el vientre de la madre en la gestación. Y por eso el aprender a sentir permite un mayor conocimiento para entender el origen de la creación. Por eso la alquimia es la ciencia del amor, porque primero hay un entendimiento, gracias a una sensación, que mediante la observación y razonamiento científico se hace demostrable. Es la realidad que la quieres aplicar, gracias a que ese movimiento universal es uniforme, pudiendo establecer unas leyes físicas que generalmente son constantes. Al ser reiteradas, permite un reconocimiento gracias a poder sentirla, que hace que podamos entenderlas. Y eso es lo que pasa en los libros de alquimia, la ciencia de Dios. El rocío se recoge con luz y luna. El todo incluía los vapores celestiales y terrenales. Se trata de retrogradar la gestación del rocío, un aire, gracias al calor, que mediante el frío, la luna, se hace un agua. Por eso se destila con un fuego y luego al baño María en agua, para acabar en un aire. Al eliminar el elemento aire, te quedas con esa partícula, con ese plasma. Por eso el mundo se gestó de la otra fuerza, la nada. Es el mismo patrón que se sigue y que estudiamos mediante la radiestesia y parapsicología, que sin saberlo detectamos esas dos fuerzas, la positiva en campos abiertos, sobre todo en montañas que le dan esa forma, y la negativa mediante estudios parapsicológicos donde detectamos en la alcantarilla campos de fuerza mayores y, sorprendentemente, con niveles radiactivos. Y tiene su lógica, ya que la mayoría de los minerales o elementos radiactivos en la naturaleza los encontramos en el interior de la Tierra. Y de la otra energía, astrales, que nos llegan mediante luz y mediante elementos celestiales, son mayoritariamente más fuertes en las montañas. Se trata de atrapar esas dos fuerzas trabajando con ellas, con esos bebés que podemos encontrar en las gotas de rocío, para hacerlas grandes y juntarlas en uno, para un Big Bang de creación. Por eso te da clarividencia a medida que la vas desarrollando. Por eso tú haces que esa piedra sea mágica, a raíz de entender todo lo que pasa para poder hacerla. Dejaría de ser mágico transmutar en oro porque entenderías el porqué, ya que hiciste ese proceso en tu piedra para que se pudiera dar. La piedra se proyecta en el metal de la misma forma que tú proyectas la piedra a ti. Y ahora os voy a mostrar cómo sentir esas energías, mediante las musas de Apolo, las armas de guerra, la música, 7 notas, los días de la semana, 7 días. El mundo, según la Biblia, se hizo en 7 días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María. María significa mar y ría, el agua. Yeshua, en hebreo, es sinónimo de luz. Dios es la creación. Y la mezcla perfecta de ellas da una cruz,
que lo tenemos en el patrimonio. Al mezclar esa energía que viene celestial de arriba hacia abajo y cruzarse con la terrenal. Una fijación que da 4 puntos. 4 puntos cardinales. 4 son los elementos. 4 son las estaciones. 4 son los periodos de vida, de nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Primavera, verano, otoño, invierno. Fuego, agua, aire y tierra. Esto se mueve en un movimiento universal que hace la cruz. Y ahora toca sentirlo. Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama, huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas, si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas, si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido en la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la farsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierdas de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro y qué más. Pero no me da las ganas, si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida de hermandad, la orden del ermito de la campiñuela. Hoy estamos de enhorabuena. ¿Y sabéis por qué? Estamos celebrando que la ciencia descubrió por fin la electricidad. Y me diréis, ¿qué tiene que ver eso con la alquimia? Todo, porque la alquimia es todo. Y os voy a hacer ver eso en este vídeo. Que dónde se recoge la energía que gracias a elementos transmutatorios hace la luz de la naturaleza en sus diferentes estados, como la tierra, como el agua, como el aire o incluso como el fuego, el calor necesario para producir el movimiento. ¿Lo entendéis, mis campiñuelos? Ellos están de enhorabuena. ¿Por qué? Porque han cogido una fuente primaria de la que no tenéis que trabajar, ni darle esfuerzo, ni fruto ninguno, en algo que necesitáis en vuestros hogares para sobrevivir, que simplemente está suplementando de donde lo podéis coger gratis. Y cada vez que alguien se da cuenta de eso, como nuestro amigo Tesla, empiezan los problemas. Porque entonces ese negocio no se sostiene. ¿Y queréis saber por qué?
cogéis las fuentes primarias. Y os digo una cosa, la teoría de cuerdas, y esto es ciencia, ya dice que de una misma realidad pueden salir distintas manifestaciones o interpretaciones de ella. Al igual que tú compartes vida con la flor, con la abeja, con el perro, con tu suegra, con tu madre, con todo, el todo hace una realidad única, una forma y una geometría. Y eso se transmuta en energía. Y por lo tanto, no existe solo la energía eléctrica. Hay un montón. Y Tesla ya se encargó de decírtelo. Y si no te lo crees, ahora lo vas a comprobar por ti mismo. Tenemos dos metales diferentes. Aquí está el circuito que pasa a la bombilla, por lo tanto, esto y esto va aquí y aquí. Entonces, si conectamos uno y estas energías es fruto del resultado de una gestación, que es la creación, es cómo se hizo el universo. Porque si algo no era nada, ha tenido que gestarse en esa nada algo. Y eso lo que provoca es un reconocimiento de lo que ya fue una vez. Y entonces es ahí, en ese punto de equilibrio, que por eso se manifiestan con el yin y el yang. Esa unión de lo que fue primogénitamente, pero que se reconoce que sale de una dualidad. Hace que no podáis ver el camino al despertar. Porque habéis elegido trabajar para gente que ha hecho su propia piedra filosofal, ha creado su propio mundo y necesitáis despertar. No podéis dejar que os hagan un camino hecho, tenéis que hacerlo vosotros, conoceros a vosotros mismos. No dejar influenciar por nada. Y por eso habéis visto mi canal y lo primero que os ha llegado ha sido el payaso que estaba haciendo el subnormal, hasta que os habéis molestado en ir mirando vídeo a vídeo y daros cuenta de cómo son las cosas. La energía. Y vamos a hablar de distintas fuentes de energía, porque es lo que provoca ese movimiento universal, que gracias a esas energías hace sincronizarlo todo, porque todo se reconoce. Y lo tienes en tu interior. Todo tu cuerpo está funcionando, bombeando sangre y un montón de cosas más por una fuerza que la ciencia no lo va a poder explicar nunca. Porque es una rama de la alquimia y no estudia la creación, estudia lo que tiene en su mano. Entonces tú puedes llegar a las conclusiones de cosas que físicamente se manifiestan y decir que esto sale de esto. Pues claro, porque es logo, tiene su lógica. Ese reconocimiento que hemos estado hablando. Esa gestación, todo tiene que gestarse, las semillas tienen que hacer flor. Y tú eras nada, fuiste gestado y viste luz. Y hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas energías y saber dónde se está metiendo uno. Porque realmente salimos de la unidad, de la creación, de eso nuevo que se ha formado. Y querer influenciarse de esas energías bajas astrales, de lo que viene siendo nada, hace que no podáis ver el auténtico camino. ¿Quién ahí? ¿Eres un demonio?
No, se queda parado. ¿Eres un demonio? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿No o sí? ¿En qué quedamos? ¿En que no o en que sí? Sí. ¿Estás aquí con nosotros? Sí, estás aquí con nosotros. Vale. ¿En qué punto exactamente estás con nosotros? ¿Podrías mover la muñeca? ¿Sí o no? ¿Podrían mover la muñeca? ¿No sabes? Es que eso sería un puntazo. ¿Podrían mover la muñeca o no? No, no sé. ¡Eh! Bueno, bienvenidos una noche más a la cabaña del druida. Pues, hoy es el especial Halloween, invocando a demonios. ¿No eres capaz? ¿No eres capaz? Te he invocado precisamente para que hagas cosas y no eres capaz de mover el vaso. Sí, pues muévelo, valiente. Muévelo. Muévelo, es que no te veo moverlo. Venga, valiente, muévelo. 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 Hostia, con los ojos cerrados y todo, qué mal rollo. Eso lo... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Tendrías cojones de mover el vaso? ¡Hostia! Su puta madre. Oh. Buenas noches, espíritus del mundo. Hoy es la noche de Halloween, hoy es la noche de los muertos. Queremos contactarnos con demonios. ¿Hay algún demonio aquí con nosotros ahora mismo en esta sala? Venga, tira el vaso. Está ahí. El comunicación. No estoy para perder el tiempo. Candyman. Hasta aquí acaba nuestra investigación el Día de los Santos. Si habéis visto esta investigación, pensáis que está bien y no habéis visto el especial de Halloween que hice anoche, lo que os perdéis. Que fue ni más ni menos el reconocimiento de lo que ya fue, que es la vida, que es que tú naces, te reconoces la misma persona aunque distinta en las diferentes etapas, y gracias a la experiencia reconoces todo lo que has hecho y formas tu verdadero yo. Y eso se manifiesta en la naturaleza, señores. Y una persona puede saber quién es su verdadero yo sin llegar a pasar el paso de la muerte, pero con conocimiento, sintiendo. Y hay gente, o colectivos incluso, que sienten de esa forma la naturaleza porque todavía no están contaminados. Y hay que aprender de ellos, señores. Hay que aprender e incentivar el que sigan por ese camino. Y no podemos decírselo, tienen que descubrirlos por ellos mismos. Coño, ya se me ha ido el niño. Ya se me ha ido el niño.
El niño no ha salido, ¿no? Está ahí. Uf, esta gente no me da para disgusto y después quiere hacer yorkini. Alba, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Espérate. Vamos a ver, hija. ¿Qué hace en pleno invierno con el rocío de la mañana? Ahí. ¿Qué estás haciendo? Quiero sentir la humedad de la tierra. Que quieres sentir la humedad de la tierra. Estupendo. Pues venga, que no te voy a castigar. Pero 5 minutos, ¿eh? Que si no después te resfrías y te pones mala. ¿Qué es cuando hace la madurez? Como en la vida misma. ¿Vosotros queréis saber de verdad lo que es el despertar? ¿Queréis dejar de trabajar para que os den recursos reciclados de la materia prima y forjarla vosotros mismos? Estas energías que ya el patrimonio histórico nos han dado pistas y han tenido fe en que nosotros lleguemos, y ha sido imposible ocultarlas, por más que han intentado los que reciclan esa materia prima, en que sigamos creyendo ese mundo o ese universo que ellos han hecho a base de nosotros. Hemos pasado el río. Y ahora si le damos, la señal es muy débil y acabaríamos de dejar. ¿Por qué ocurre esto? Y a medida que nos alejemos más, menos va a sonar. ¿Ves? Ya no suena nada. Y sin embargo, si nos acercamos, vamos a acercarnos más. A medida que nos acerquemos, más tienes que pitar. ¿Me está sonando? ¿Sabéis por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque estamos al lado de estos eucaliptos, que los árboles grandes almacenan memoria planetaria, y eso lo encontramos en las placas de... ¿Tú me estás escuchando cuando estás hablando, papá? Eso lo encontramos en las placas de silicio que están en los ordenadores, y los ordenadores funcionan gracias a esa energía que almacena los recuerdos, que se los roban de la naturaleza y que queda reflejado en el patrimonio histórico. Y por eso, en las ruinas de ahí, esto pita con muchísimo más potencia, y esto lo que pita, lo que indica es el electromagnetismo de la zona. Quédate vigilando de Lucas, ¿vale? Y entonces, ahora jugamos con los cacharros, y os enseño a usarlos. No, y yo lo hago nada, esto dura nada, es para el canal. Entonces, a medida que ya habéis visto que al alejarnos de los eucaliptos, desaparecen. Y ahora, si le damos, estando la ruina ahí, ¿vosotros por qué creéis que los antiguos edificaban en ciertas zonas? Pues por algo será. Evidentemente nos volvemos locos. Y fijarse, mira, eucalipto ahí. El electromagnetismo está por toda esta zona. Y a medida que nos alejemos del eucalipto, que sería la órbita, pues además que está comprobado. Lo he comprobado allí, aquí y aquí, si no, no hago esto. Entonces, para que veáis que los elementos naturales están colocados en cierta sintonía y que da cierta geometría. Y gracias a esa geometría, pues podemos analizar las vibraciones del entorno. Y eso se llama sentirlo. Y la alquimia es la ciencia del sentir. Por eso siempre un alquimista va a estar muchísimo más adelantado que uno que busque el razonamiento científico. Porque es que es de cajón, ¿o no? Es de cajón y de manual que si el razonamiento científico lo que pretende es explicar un hecho, no puede llegar al razonamiento del hecho si ni te lo planteas. Porque si necesitas planteártelo, necesitas hecho físico, y a los hechos físicos hay que llegar con una inspiración. Nos alejamos más. Ya. ¿Y si nos acercamos? ¿Y si nos alejamos? ¿Y si nos acercamos? Pues aquí se sale del campo. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Esto no lo enseñan en la escuela, ¿eh? Las energías son astrales. Y ahora te voy a dar el cacharro, espérate, Lucas. Y lo que quería decir es que el electromagnetismo de toda esta zona pertenece a una fuerza astral, como lo que estamos viendo del meteorito, que no pertenece de aquí, como le pasa al rocío cuando baja la influencia de los astros y todo esto que hemos dado. Y lo sabemos porque revienta y mira cómo nos quiere las bajas astrales. A medida, ya porque no lo puedo enterrar más, pero habéis dado cuenta que... ¿Vale? También hay otro tipo de energía que son las bajas astrales, que vienen del interior de la Tierra y se van subiendo. Normalmente esa energía sí se puede medir con esto. Lo sé porque hemos captado humedad del ambiente de bajas astrales mediante parapsicología y esoterismo, y también lo hemos hecho de las otras energías que son más astrales, y la verdad es que las astrales aquí en niveles de radiación, que esto mide la radioactividad, detector de radio.
punto más fuerte aquí. Eso antes no lo había hecho, pero no pasa nada. Entonces el móvil lo vamos a poner justamente aquí. Y vamos a empezar con la pregunta. ¿Eres bueno o eres malo? Y con esta investigación que podéis decir, eso es porque las voces las maquilla o lo que sea. ¿Qué tengo en la mano? ¿O? ¿Qué tengo en la mano? ¿Una qué? ¿O? ¿Qué más? ¿De qué color es la hoja? ¿De qué color es la hoja? No, naranja no. Verde, sí, podría ser verde. ¿O? Amarillo, muy bien. Muy bien, pues seguimos con la investigación. Ya habéis comprobado que no me estoy inventando nada. Os quería enseñar una cosa. Ya evidentemente estoy limpio. Salgo de la zona neutra, tengo las manos normal. Esos tarros son los que quería conseguir. Vamos. ¿Os acordáis que esos tarritos era que el que no se acuerde que se mete en el especial de Halloween y se mire la investigación entera? Veréis que al final recogimos del ambiente las cargas negativas y positivas con las que trabajamos. Quería comprobar si realmente este agua recoge esas cargas y tienen radioactividad. Molaría un huevo que tuviera, ¿eh? Y aquí no hay nada radioactivo, todo esto está aislado, porque esto es un pozo que yo me he hecho. Por lo tanto es completamente natural. Y bastante. ¿Y esta? Si os acordáis, la de la derecha fue la de la noche de Halloween, que atraímos cargas negativas. Por lo tanto, la radiación y los elementos radioactivos nos lo encontramos por eso debajo de la tierra y en las piedras, porque viene del bajo hacia atrás. No marcan nada, pero sin embargo, en las bajas, sí. ¿Vale o no? Lo que pasa es que aquí no podemos coger una baja porque como no se genera, aquí es que se genera y era perfecto para enseñaroslo, pero no se genera aquí. Habría que ir a los que se llaman portales, que se crean mediante la parapsicología y el esoterismo. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que ver con la mente, del despertar y temas varios que van de eso. Y entonces, pues por eso os estoy diciendo estas cosas. Pero antes tenemos que comprobar los niveles. Esto pues detecta la onda electromagnética, entonces donde haya más, y sobre todo en estos lugares donde no debería de nada de, ya lo habéis visto, no hay ningún enchufe, esto está derruido por completo. Esto es de largo alcance, esto es de corto, estamos en 4 paredes, lo ponemos en corto alcance y vemos que tiene que emitir sonido, y vemos que aquí no emite sonido, por lo tanto no podemos ponernos aquí. Bueno, aquí.
No, es muy débil la señal. Que se va a poder mostrar en la sesión. Volvamos a comprobar los niveles de radiación. A ver si han subido tras poner la decoración. ¿Lo veis, señores? Esto que estamos haciendo se llama ciencia. Hemos atraído con la magnesia el simbolismo de las religiones, que tenemos que estudiarlos para comprobar por qué afectan a los sistemas, el recinto y el ecosistema. Pues yo ahora mismo, pues sí, pues algo de miedo tendré, pero como miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela tengo que saber controlar las emociones y saber que estamos investigando y obtenemos resultados altamente significativos. Por tanto, podemos reducir entre todos los tipos de energía que nos podemos encontrar en el universo, que lo que más destaca en las energías astrales es el plasma, y lo que más destaca en las energías bajas es la radiación. Y después está la toma tierra, que es el equilibrio perfecto, ¿no? El reconocimiento de ellas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, entonces, gracias a la conciencia, podemos ver el pasado, el presente, incluso imaginar el futuro de las cosas. Si yo veo un templo en ruina, estoy viendo su pasado, pero estoy viendo su presente, pero me estoy imaginando su pasado. Si veo una estrella que ya ha explotado, estoy viendo su pasado, estoy viendo su pasado, porque tú no ves la explosión, pero no estás viendo el presente. Y claro, esto es muy importante a la hora de que la gente puede ver mediante lo que le llaman fantasmas o entidades paranormales a ciertos seres o personas que estaban dentro de ese espacio en un pasado. Eso es una mezcla, están ahí entre una mezcla del astral y la radiactiva. Y por eso lo que estáis viendo dicen, no, es que he visto su silueta de color blanca, no sé qué, es plasma, más la conciencia, lo del recuerdo. Y la clave está en que los que habéis tenido esa experiencia o los que habéis divisado incluso un álbum de fotos, ¿os acordáis de las manos y de los pies en las fotos? ¿O solo acordáis del rostro, de cintura para abajo? Lo que se suele decir cuando se ve un fantasma. He visto la silueta, he visto una mujer que no tenía piernas, he visto... Porque tenemos la capacidad de esa memoria planetaria. Joder, tío. Y que Iker Jiménez no me haya llamado todavía. Venga, anímate, Iker, anímate. Tenemos dos fuerzas que se unen, proceso mitosis, ser una sola para dar otra. 3 proporciones, geometría. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque venimos todos de una única cosa, que es la nada, aunque los filósofos naturales digan que de la nada no podemos ir porque no alberga nada, pero no es eso. Es que venimos de eso, de una mentira, de la nada. Lo que pasa es que tiene una inteligencia. Por eso se reconoció y dio lugar a a una gran verdad, a una sola cosa. No podemos reducir que inteligencia es igual a una gestación, que es cuando llega a darse cuenta a través de una experiencia. Es decir, que a raíz de darse cuenta surge todo. Eso lo llamamos inteligencia. Pero realmente esto es resultado de una maduración. Es decir, que ha habido una gestación, ¿no? Esa mitosis de vida. Y por tanto, si ha habido una gestación, tiene la raíz de todo, está en que las cosas se desarrollan. Y se desarrollan porque la única verdad de todo es que todo es vida, todo es amor. Ahora, mis campiñuelos, hace falta sentirlo, porque como habéis visto, esto explica todas las preguntas existenciales, pero hasta que no lo sintáis, no lo vais a poder comprobar por vosotros mismos, y no vais a tener ese despertar. Pero ya estoy contento de que os he dado todas las claves, todas las pistas, y hemos trabajado desde la alquimia todo. Por eso, suscríbete a mi canal. ¿Os imagináis el día que cotice el canal como para que yo me vaya de viajecito en viajecito por ahí, en los vórtices energéticos con toda la actividad paranormal que os sacamos para el canal? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque los alquimistas sabemos interpretar los secretos naturales, los procesos naturales. Y por eso mismo podemos detectar, analizar y provocar fenómenos.
Joder, imaginaros en el Triángulo de la Bermuda. O mejor aún, en México, que hay un montonazo de cosas paranormales que darían hasta miedo hacerlas públicas. Que por eso lo vamos a dar ahora en el tercer cabaret. El rocío. Que no es más que la luz astral recogida mediante los elementos. Y llevarlo a ese punto de equilibrio en el que se le da el calor necesario, la humedad necesario, fuego, agua, el aire necesario. Es saber manifestarlo. Y tenemos dos energías con las que hay que trabajar, la positiva y la negativa. La positiva es astral. Y lo que queremos es el punto de equilibrio. Es decir, tenemos positiva, negativa, la cruz. Y eso lo vais a ver en el patrimonio histórico. Lo que estoy diciendo no es moco de pavo. Lo tenemos también en la segunda lámina, que hace referencia a lo que viene siendo el dios Crono, el dios del aire. Yo recuerdo que su hijo, que se escondía en el vientre de la madre por tal de que Crono se lo comía, porque comía a sus hijos, le arrancó con una hoz los huevos, y de esa espuma nació el mar. Y de ese mar, en las sales blancas, espumosas, esa espuma, nació Afrodita, la diosa de la fertilidad. Que la tenéis justo ahí abajo. ¿Y por qué sabemos que es Afrodita? Porque con ella viene la primavera, con ella viene el resurgir, el despertar. Los animales, no me sale la palabra ni quiero buscarla. Pero en fin, todo el mundo se entera. ¿Qué pasa en primavera? Que tenéis la pluma del pavo real. Es cuando empieza el espectáculo. Así que después hay que encontraros que está reforzado lo del aire, que viene de Cronos, que te está diciendo ese aire, esa humedad. De ahí tienes que coger algo volátil, de color blanco, unas sales blancas, y lo representan con unas gaviotas. Pero es que sin ir más lejos, salen unos pescadores con unas redes intentando cazar una sirena. Que esas sales blancas, sutiles, también denominado leche de sirena por la cantidad de propiedades beneficiosas que se le hacían en aquella época, que te está diciendo que lo atrapa y que está justo esa red entre las palomas, lo volátil, lo blanco y esa leche de sirena. No son pescadores, señores, son alquimistas, la piedra filosofal, y se hace como rocío de primavera. ¿Y por qué? Porque empieza la llegada de los soles, que son partículas de luz de la ciencia, como podéis comprobar que lo dice en la Wikipedia, lo tacha como fenómenos paranormales. Pero los alquimistas nos trabajan con ellos, nos invocarlos y sabemos dónde encontrarlos, y con ellos elaboramos la piedra filosofal. ¿Queréis saber más de cómo se pescan estos seres? Pues podéis verlo en esta lista de reproducción donde hago un resumen en este vídeo de aquí. Lo podéis también ver en prácticas de laboratorio que he estado un año entero enseñando mientras nadie veía mis vídeos. Y ahora, señores, vais a ver cómo se pescan los soles. Pero antes, os miráis todo eso, porque es mucho conocimiento que os perdéis. Cuando se sabe trabajar, o se sabe reproducir los elementos de la creación, para formar algo material, y se siente, puede hacerse la piedra filosofal. Pero tienes que meter esa energía, que ya hemos trabajado con ella, y ya hemos visto. Esto estamos hablando a nivel espiritual. Aquí tenéis un campo electromagnético que mide eso, el campo electromagnético de la zona, y vais a comprobar cómo esas energías responden a los campos magnéticos. Ahora mismo, ¿qué nos pasa? Que no se escucha nada ni se ve nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a probar de todas formas a largo alcance. Tampoco. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando tenemos el simbolismo cerrado. Vamos a ver qué pasa cuando lo abrimos. El recinto se está cargando electromagnéticamente. ¿Ves? Nos ponemos ya lejos, donde estábamos, en el punto donde estábamos antes, y la fuerza debería ir, ¿ves? Cargándose poco a poco de eso que le hemos dado. De la misma forma que si cerramos, aunque estemos en el mismo sitio de antes. Y eso es lo que quiere hacer un alquimista en su matra, que los de fuera, o sea, los procesos de dentro se tienen que dar fuera. Y tiene que haber una simbiosis, para que veáis que todo esto que digo es verdad.
Ahora mismo no debería de sonar y no suena. Por más que lo acerque, lo deberías de poner y no suena. Por más que lo acerque, nada. Y en el momento que abrimos, ya estaba más cargada de antes, tiene que volver a cargar esa energía del recinto. Mientras más esperemos, mejores resultados. Lucas, en serio, ¿eh? Cena ya. Se está cargando. Bien. Nos mentalizamos también aquí. Y ya se está cargando de la energía y del simbolismo que estamos dejando a raíz de toda esta. Que podemos capturarla mediante los elementos. Y esto es muy importante, porque necesitamos la luz y el sol, lo positivo y lo negativo, y que se reconozcan en su justa medida. Y vamos a hacer eso, o vamos a intentarlo, en el tercer cabaret, con fe. Como hemos ido dándonos el conocimiento y os ha llegado, y los hemos confirmado. Por eso esto es la ciencia de Dios. Y hay gente que dirá, no, es que la alquimia no es ciencia. La alquimia es más que la ciencia. Por eso de la alquimia nació la ciencia. A ver si te enteras. Porque las proyecciones son totalmente diferentes. Tú lo que haces, ciencia, es desarrollar lo que has descubierto de la alquimia. Y la alquimia, la única finalidad que tiene es el conocimiento de la creación. Y para eso necesitas enfocar un objetivo. Para hacer luz necesitas mentalizarte en que quieres claridad. Y para hacer la piedra filosofal necesitas sentir el amor. Filosofía es filo, amor, el conocimiento. Y necesitas sentir, porque no lo puedes ver. Pero es el movimiento universal, la geometría. Pitágoras dijo, cuando Dios hizo el mundo geometrizó, porque es geometría, las formas de la Vía Láctea, la forma del movimiento universal, el hálito de vida, está recogido en las religiones, la manzana del conocimiento. ¿Y qué alberga una manzana? Vida. Y está en todas las religiones. El árbol celta, el árbol de la Ike, el árbol del conocimiento, el jardín de las esteridas. ¿Sigo? ¿En serio sigo? ¿Queréis recogerlo conmigo? Pues tengo que deciros una cosa. Necesito, porque así lo siento, para llevaros este conocimiento, necesito de corazón que el canal cotice. ¿Por qué? Porque soy esclavo de mis obligaciones y no puedo comprobar lo que siento. Pero os aseguro que hay vórtices energéticos por todo el mundo y cada uno puede sentirlo de forma diferente. Y a mí me ha llegado un sitio en este planeta que realmente tengo que llegar a ese vórtice para saber realmente sentir el conocimiento profundo y poder dárselo a la piedra que estoy haciendo en el canal. Y que todos vosotros tengáis la posibilidad de despertar, porque hacen falta varias cosas. La primera, ser consciente de que eso existe. Y entonces es cuando te dan las ganas de visionar el canal, porque si no estás en la fase cero, que es que te vas a reír del payaso que está haciendo el subnormal, que es lo que le pasa a la mayor parte de los que me conocen. Y por eso tenéis que sentir mi rostro, porque en el momento que descubran lo que estoy haciendo,
se van a llevar una decepción. Y les quiero hacer sentir, para que vean que los únicos ignorantes son ellos y no los culpo. Que esto va así. Y nos contaminan con frecuencias, sonidos, vibraciones, que nos permiten ver de dónde sale la materia prima. Y eso es así, lo juro. Por lo menos ser consciente de que esto existe. Y que podemos llegar a donde nos dé la gana. Y por eso, mi nivel de conciencia es cada vez más alto. Y lo estáis notando lo poco que podéis veros. A ver, es que todavía no lo estáis viendo. Mira. Primavera, verano, otoño, invierno. Fuego, aire, tierra y agua. Sí. Nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Si eres capaz de entender el fuego, el aire, el agua y la tierra, eres consciente. Energía plasmática. El quinto estado de la materia. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, ya que todo lo que hemos visto de la electricidad traducida a la alquimia más profunda gracias a Tesla, que ya se encargaron de bajarlo porque no interesaba, da lugar a que podamos estudiar la energía plasmática, la energía astral. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un meteorito. Y esto que es un meteorito lunar. Y después no encontré meteorito solar, pero este tiene muchos componentes sulfurosos. También es mucho más chico. Y os facilitaré los datos y la composición dentro de lo que cabe por la descripción del producto, porque esto no me lo he encontrado, esto lo he comprado para hacer el siguiente experimento. Entonces aquí se tiene que ver una especie de plasma de cómo lo veis. El aguachirri ahí que está soltando. Y el otro, pues evidentemente está ahí. Positivo con el positivo, negativo con el negativo. El palito para que esté separado. Porque si no hace un cortocircuito. Y el otro está ahí echando burbujas. Y aquí, pues, ¿ves? Se ve. Voy a intentar ponerle el flash por si se ve mejor, pero vaya, que se ve claramente. Se ve claramente. Además se ve cómo empieza a chorrear de aquí arriba y va por aquí abajo. Pero como mi móvil es nuevo, pues no sé ponerle el flash. Es verdad, se me había olvidado. ¿Será este botón de aquí? Que va, este botón de aquí no es. Bueno, vemos que el agua tiene una tonalidad más azul. ¿Lo veis? No es un agua cualquiera así. Ha desprendido muchas sales, mucho plasma, porque esto se ve así también porque es materia plasmática, ¿lo veis? Y es importante no tocar este agua porque no sabemos al 100% de qué elementos están hechos los meteoritos. Así que, como siempre, tarro hermético y a guardarlo. Os quería enseñar que esto está como azulado, ¿no? Resultado del plasma.
y las sales son azulosas. Por tanto ya tenemos cuerpo y podemos sacarle el alma, llevándolo con los procesos destilatorios de la alquimia, sin la necesidad de haber pasado por la vía seca. A ver, estoy sacando las sales del meteorito. Como ya veíamos, si os fijáis, se ve ahí el verde plasmático en el meteorito, la bruma y tal. Y aquí estamos haciendo lo voy a definir. Tengo esta bolita y quiero transformarla o sea, quiero que tengan una capa de oro. Entonces, si veis, en el positivo tengo unas laminitas de oro y en el negativo tengo la bolita, y lo que quiero es que la bolita coja el color del oro del positivo, es decir, que ese oro pase al otro lado mediante la electricidad. Entonces haría falta, al contrario que haría falta algo conductivo, como por ejemplo sal o orina. Por eso lo estamos haciendo con orina. Y ya veréis el resultado. Vale, de momento pues ya lo estáis viendo. Está echando mucha espuma, que se está viendo aquí. Y el otro, pues como lo que estáis viendo, pues echa lo diré, el meteorito chiquitito, lo está echando burbujas, y en el otro, pues está soltando el plasma. Y entonces pues nos podemos quedar con esas sales. Y eso es todo, y así se lo hemos contado. Pero error, porque el meteorito pertenece a la alquimia mineral, y en la alquimia mineral se estudian los procesos y los procedimientos de forma distinta. Y como comprenderéis, no os puedo dar ese conocimiento ahora porque sois un poco inmaduros y hay muchos dragones de por medio, que si os llegan las fragancias, sería una irresponsabilidad de mi parte no poder llevarlo a cabo, así que lo llevaré, pero asegurándome de que mis seguidores hayan consumido muchos vídeos para que sean responsables ante eso.
Y a lo mejor no sé cómo lo haré, a lo mejor, yo qué sé, pondré que estará restringido. Bueno, mis campiñuelos, soy el profesor de homúnculos y vengo a deciros que... vengo a quedarme un poco de esta mierda para nuestra asignatura. Pero ¿cómo puede ser posible? Que parecía, cuando se veía en la cámara, que era como una tele cuando te la dejas encendida pero está apagada, que se ven así unos puntitos. ¿Plasma? ¿Quién sabe cómo puede ayudar esto a los homúnculos, eh? Venga, seguimos, que os voy explicando y me aparto un poquito para mis amigos los homúnculos. Y por supuesto, todo esto se ha hecho midiéndole los índices de radiactividad. Está estupendo. Bueno, señores, y una vez hecho eso y obteniendo esto, lo vamos a probar con la tarántula. Vamos a ponérsela en el calcetín, al fondo del todo en el calcetín, que es donde le gusta dormir, y vamos a ver los resultados que nos da, porque estaba muy parada desde que la recogimos. Bueno, normal, ¿sabes? El conserje ahí echándole insecticida y yo, pobrecilla, ya me la llevo yo, pues. Pero eso estaba así como un bolillá con las patillas así. Y parece que se ha ido recuperando a lo largo de los días, pero no tiene mucha movilidad. Así que ya iré contando si esto le viene bien. Si obtengo resultados positivos con la tarántula, me lo voy a poner, porque estas cosas del GAN se utilizan, eso, para algunas dolencias o lo que tenga, pero no se suele utilizar este tipo de cosas, ¿sabes? Más de cosas que emiten calor, para eso, para cualquier dolencia que se tenga, o que radien, o cosas de esas, pero en plan, esto así de plasma, con el plasma ese, que le voy a llamar el plasma televisivo, ¿os parece o no? Aunque os recuerdo que el plasma televisivo es si os conseguí un meteorito lunar, que al sacarle la sal producen esto así. El otro no es solar, pero sí imita, el meteorito es sacado de un planeta que imita más o menos las condiciones solares, en el sentido de que tendrán muchos minerales sulfurosos, de azufre, etcétera. Entonces era como la comparativa. Pero que sepáis que en el solar también el plasma se ve así. Lo que pasa es que es de color blanco. Y al ser blanco, no, visualmente es más difícil de detectarlo que si la veis directamente de color azulosas. Porque son más oscuras y se nota más. Pero yo me he fijado, yo le he echado el ojo y sí. Bueno, de todas formas, esto es una mezcla de ambas, Sol y Luna. A ver qué tal. Y lo que iba diciendo, como no tengo sitio donde probarlo porque es muy chiquitito, ¿sabes? Como no te lo ponga, se me ha ocurrido aquí en el pecho. No, hombre. ¡Oh! ¡En los cojones! Si le va bien a la tarántula, me lo pongo en los cojones. Porque, a ver, o una de dos. O me quedo impotente, o os quedáis como el plasma, plasmados.
juego. A ver, mis campilluelos, el resultado de habérmelo puesto en los cogones no ha sido para tanto, no ha sido para tanto. Quitando que he estado todo el rato cachondo como un mono y empalmado, más de lo habitual. Lo que es morfológicamente el huevo no, o sea, no ha mutado ni cosas raras por el estilo. Ni tampoco se me ve más azul, ni el esperma coge esa tonalidad así plasmática de como si estuviera viendo el televisor. No. Y el resto pues puede ser perfectamente por el efecto placebo, así que se descarta en los huevos. Pero tengo otra buena noticia. La buena noticia es que sí ha habido resultados muy significativos con la tarántula. ¡Siguen! Brazo. ¡Oh! Mírala, está preciosa. ¿A que sí? Oh, no, qué activa está. Y mira que ni la hemos ni tocado, ¿eh? Ni la hemos ni tocado. Y ya está ahí. O sea, es que tiene un sexto sentido. El sentido arácnido. ¿Tú sabías eso, Lucas? Sí. Mira. Majestuosa. ¿Cómo le llamamos? No le hemos puesto ni nombre. ¿Cómo le llamamos? Que le pegue. ¿Le llamamos Irene Montero? No. No, eso le pega más a una rata, que sí. No, que creo que es una chica, porque es una chica. Un nombre de chica. Ah, es verdad. Eso es un nombre de chico. Venga, ¿cómo le llamamos? Un nombre de chica. Pues no sé. ¿Le llamo Serafina? No. Como se puede poner, la podemos inflar y la podemos poner más gorda, le podemos llamar Serafina. ¿Quiere o no? No. No sé. Pues le llamamos Esperanza, para cuando la liberemos, que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, vamos a llamarle Esperanza. Pues venga. No, mejor, la Esper, que me recuerda a esperma. La Esper. Y esperma me recuerda a homúnculo. Ahí está la Esper. No, papi. No. Vale, Esperanza. Spider-Man. Está perfecta. Y mira, es que le encanta el agua. ¿Veis las gotitas que hay ahí? Pues esas gotitas que hay ahí es porque se va a beber y se la suelta. ¿Ves? Ni rastro de Me ha picado. bicho ninguno. ¿Pero qué te va a picar? picado. ¿Pero qué te va a picar, fantasma? Ya estoy metida. Pero si te... Cállate la lágrima. Spider-Man. A ver. ¡Ay! Anda, déjala, que le está molestando, pobrecillo. Está molestando. Mira toda la telaraña que tiene ahí. Mira el hilito de telaraña por todos lados. Quiero ver la telaraña. Aquí que donde duerme, mira, toda la F. Quiero ver la telaraña, papá. ¿Tú quieres ver la telaraña? Pues espérate, que dejo el vídeo y te la enseño. ¿Esto quién se lo comió? Yo. No me he comido. ¿El puedo vomitar? No está de colores. ¿Por aquí? A ver. Ay, chachi. Esto. Yo me hago esto. Papi, yo me hago esto. Lo apago, lo enciendo, lo enciendo. ¿Apago? Sí. Pues lo apago. No, lo apago. No, Lucas, no. Quita la caja. Para, ahora, ay, no. A ver si me pilla. A ver si me pilla. No te metas con el hermano. Mira, ¿os habéis fijado que si yo me llevo el móvil aquí, la tarántula me sigue? Sobre todo si le doy un toquecito. Mira. Me sigue. No sigue. Lleva siguiéndome desde esa esquina. Qué guay. Yo quiero ver. Nos reconoce. Yo quiero ver. ¿Tú lo quieres ver? Espérate, que paro el vídeo. ¡Oh, Dios mío! Me ha encantado. ¿Habéis visto cómo los destellos así que pegaban como si fuera la tele encendida? Cuando ponía la tele encendida, pero está apagada. ¿Sabes, tío? Que se ve ahí. O no, mejor un canal que no se ve. O está encendida en un canal que no se ve. Era igual. Eso hay que ponerle nombre, A ver.
Electro, porque lo hemos hecho con electricidad. Plasma, porque ha salido plasma. Sólido, sí, porque son sales. Sí. No. Porque cuando se lo puse a la tarántula te quedaba plasmado. Plasmado sólido. Eso es. No. Porque lo hemos probado también en el pito. Electroplasmito sólido. Eso es. No. Porque es palpito. Electropalpito sólido. Eso es. Sí. Eso. Electropalpito sólido. Joder. Me voy quitando leche antes de que me quiten la patente. Para algunos usuarios, no lo sé, pero ahora no me importa, porque creo que ya hemos visto demasiada alquimia en el mundo, que es lo que yo quería hacer, ¿sabes? Ya sabéis cómo se procesa la alquimia mineral, no utilizando esos procedimientos, pero bueno, yo he puesto ejemplos y sin embargo se hizo, por ejemplo, cuando se transmutaron, o sea, mediante elementos naturales, como puede ser el cinabrio y el calcio, pues se transmutaron en corales artificiales. De la alquimia mineral pasamos al animal, igual que viceversa. Tenemos ojos de pescado, alquimia animal, y las transmutamos en perlas, alquimia mineral. Cuando hicimos oro, exactamente lo mismo, siempre es la misma forma de proceder. Tienes elementos naturales, como puede ser la levadura, el azúcar. Cuando se juntan, hay una transmutación y sale oro. Siempre y cuando utilicemos los elementos que hagan falta para reproducir esa creación. Hemos tocado la alquimia animal, hemos tocado la alquimia vegetal y por lo tanto tenéis todos los procedimientos, pero quiero hacer mis recomendaciones que siempre están en mi canal públicas, de aquellos canales donde podéis aprender más y mejor, seguramente, que en el mío, por no centrarme en una rama específica. Yo voy a por la piedra filosofal. Y es verdad que a través de todos esos reinos se pueden llegar a sus distintas piedras y juntando todo, hacer la piedra filosofal, pero y tener la conciencia necesaria para llegar a ella, que si en caso de que no llegase, pues tendría que plantearme coger todos los mejunjes, o trabajamos directamente con estas energías astrales, las procesamos como se debe de trabajar, como dice la alquimia, y entonces sí, tendremos un elixir que nos permitirá acercarnos al despertar. Sentirlo. Y lo estoy sintiendo. Mi corazón ya sabe dónde está el vórtice que busco para poder recrear la piedra filosofal. Y darle la parte que falta para atribuirle todas esas cualidades que os hagan llevar al despertar. Y sí, no puedo viajar con las obligaciones que tengo. Y sí, piensan que soy un loco. Pero si pudiera dejar mis obligaciones, que son mi trabajo, porque hay algo en lo que cotizo sin cobrar nada, sería genial, porque llegaríamos al segundo punto: poder ir a México y terminar de hacer la piedra filosofal, y que todos vosotros tengáis esa posibilidad del despertar. Y esto hay que hacerlo viendo mis vídeos. Y ya os vais al canal que queráis, me da igual, pero tener esa conciencia abierta de saber por lo menos que estáis gastando vuestras fuerzas para otro, y que eso
no permite un desarrollo personal. Y al no permitir un desarrollo personal, siempre vais a seguir en el mismo punto, dando vueltas en la misma vibración. Podemos sentir esa vibración y reconocerla. Y ahí se abren los chakras, amigo. Vibración. Por eso estaban las musas de Apolo. ¿O qué creéis que son las músicas? Los cantos gregorianos tienen una frecuencia que precisamente no son las que están en las músicas populares. Para que no os deis cuenta. Pero esas frecuencias curan. Esas frecuencias duermen, te hacen dormir. Esas frecuencias hacen que puedas ganar dinero. Solo con desearlo y verbalizarlo. Que el verbo se haga carne. Teniendo la conciencia o el conocimiento de cómo emplearlo. La psique. No voy a emplear algo que te den ganas de dormir. Si estás escuchando reggaetón, hay que saber cuándo. Hay que saber que reconozca, estando en paz. Y de la misma forma, con la alarma, es que todo gira ante esa energía. Átomos, moléculas, elementos universal. El ánima viene de animal, de animado. ¿De qué viene? Y después del fracaso al intentar haceros ver los orbes que yo veía en el ambiente. Señores, me he dado cuenta que al acabar el vídeo, no sé, habría adquirido un cierto grado de conciencia, que soy capaz de ver el plasma. Los orbes, o sea, lo que se acumula en ese agua, en esa bruma, lo estoy viendo ahora mismo. No sé si se verá en el móvil o no, la verdad. Pero yo, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo uno aquí, ahí, y está bajando. Y si yo le obligo con mi mente y subo la cabeza hacia arriba y le obligo a que suba, sube. A ver, voy a intentar poner uno en el móvil y voy a intentar guiarlo con el dedo. Aunque ya os digo, intento tocarlo y no está en el dedo. O sea, puedo ver mi dedo, pero veo el de ese plasmático, como si lo atravesase. Voy a hacer la prueba. Ahí está, ¿lo veis? Ahora lo subo. Ahí. Saber que a veces podemos visionarlos porque nuestra mente nos permite esa conexión. Y por eso tú no lo has visto en tu casa. Aparte también de porque está grabado con la cámara del móvil, ¿vale? Pero eso no permite que tu mente lo vea. Sin embargo, va a haber momentos en que de fuera esa conciencia se mete en ti. Y sí vas a poder verlo. Gracias a que la vibración se transmuta en los colores. Y sí, si alguien se lo pregunta, no fue un efecto de la cámara. Porque yo lo vi. Una serie de anomalías que llevo contemplando desde hace tiempo. La última vez que conseguí ver este tipo de anomalías fue hace 2 años. Y yo le echaba la culpa a mi cámara de grabación. Pero ahora que tengo otra cámara de grabación, o tengo otro móvil diferente, y han vuelto a pasar este tipo de anomalías, pues quería aprovechar que pude grabar el suceso para que lo veáis. El suceso fue este. Bueno, si lo habéis podido contemplar bien, habréis visto que en las zapatillas de mi hijo se ve como una especie de bruma de color verde, del mismo color que los zapatos. Hace 2 años me volvió a pasar con mi otra hija, mi hija Alba,
en la que con una pelota de color rosa le salía la misma estela y me dio por ver la grabación porque, que fue un dato curioso, no es algo de la lente de la cámara, es algo que yo pude ver en ese mismo momento y después fui a la grabación. En persona, y me quedé mirándolo en la cámara y seguía viéndolo. Es un efecto real que hacen los colores. El plasma se adhiere en los colores y podemos visionar y sentir ese movimiento. Los colores están los primarios, que adivina qué, son 4. Y dan toda la amalgama de coloración que puede deleitar nuestros ojos. Ahora pídesela roja. La roja. Con luz de color rojo. Vale. Bien, y ahora pasa lo siguiente. ¿Veis la sombra, verdad? Halloween. Pues, si veis las cosas, Halloween de Navidad. Halloween. Mira, que se me caigo, pero funciona. se ve verde y está en el de este verde, pero la sombra se ve roja. Y sí. Nos vamos aquí, se ve rojo, pero la sombra se ve verde. Y sí. En vez de verde, lo pedimos para ir juntando los colores. Alexa, pon luz 2 de color amarillo. Vale. Entonces... ¿El qué? Alexa, pon luz 2 de color azul. Vale. Claro, el verde y el azul da una sombra amarilla. Estamos viendo una transmutación de los colores porque se combinan y forman otros nuevos. ¿El qué quieres decirle? Que por aquí es morado y por aquí es amarillo. Morado no, es azul. Pasa que está tirando a morado, pero sí. ¿Bailamos el electro latino sólido? Sí, a bailar el electro latino. Bien duro. Bien duro, bien duro. Uy, mira, tengo los ojos azules y en verdad los tengo verdes. Me han cambiado el color. Ah, no, mira, ya se está volviendo verde. ¿Has visto cómo los transmuto? Mira, azul, verde. Azul, verde. Azul, verde. Que percibimos. Que percibimos del todo. Por eso, a que los alquimistas le llamábamos magnesio, de magneto. Y la caballa del druida lo ha vuelto a hacer piscina veraniega para todo el que venga. Y todo gracias a nuestra magnesia. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. ¡Wow! El reconocerse. Eso serán todos los tipos y todas las fuentes de energía. Y eso os va a ayudar a haceros ver lo que estoy intentando haceros ver por vuestros propios ojos. Es que podemos estudiarla para llegar a sentirla. Y por eso, la magnesia, en su término más vulgar, puede unirse a la electricidad y puede unirse también a todas las fuentes de energía hasta dar con la fuente madre de donde sale todo. Y al igual que eso, en los distintos reinos podemos alcanzar distintas piedras. Y la unión de todas juntas da la unidad, da la piedra filosofal. Este vídeo va a ser y está siendo muy largo, pero tranquilos, que no se acaba hasta que termine. Y me falta poco. La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro, la página en blanco,
perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder. No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo. Y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Coge la tristeza, lánzala hacia el cielo. Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Sabes bien que puedes. Dispara con flores, ahuyentar esos temores. Verás que los errores muestran nuevas opciones. Las oportunidades llegarán de pronto. Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo. Las luces de salida y al fondo, la puerta con tu nombre en el pomo. Sonríe porque estás en la foto. ¿Sabéis que el agua copia y recuerda? ¿Sabéis que la ciencia ha probado ya que un agua que le das amor, dulzura, dura más, está más fresca y sana que la que le transmitís precisamente lo contrario? Y tiene su onda, frecuencia y vibración. Y gracias a saber entenderlo, sabéis que el cuenco tibetano se usa para limpiar auras, para limpiar los que hacen radiestesia en el péndulo y hacen una limpieza que se llama. Y sin Y ahora lo hemos comprobado por el elemento aire. Pero es que resulta que hay más elementos, ¿o no? A ver. Tiene que vibrar. ¿Veis?
Va en la misma dirección, es circular. ¿Escucháis el elemento agua? Ha quedado una tonalidad diferente, un poquito más agudita. Ya tenéis el sentir del agua. ¿Veis cómo se está reagrupando así? ¿Veis el movimiento? Esto es una energía que mediante un movimiento universal provoca una vibración que es cada vez más grande, ¿no? Que es como el anillo de Thor, que se trata de eso, ¿no? De que una fuerza que se alimenta y se realimenta por sí mismo. La sangre de Cristo, amén. ¿Veis el movimiento? Como la arena, la arenilla que deja, está toda acumulada en un lado. ¿Le veis la raja? ¿Lo veis? ¿Veis cómo se abre? ¿Cómo es la expansión de una estrella? ¿Lo veis o no? Es geometría. ¿Cómo se expande? A ver, ya sabéis vosotros que no soy un experto en mantras, pero por mi afán de traer todo el conocimiento que se pueda a la cabaña del druida, me he dado cuenta de que este libro que tenía sí tiene mantras interesantes. Y la verdad es que lo que pone en este libro casi que me lo voy creyendo todo. Así que os voy a enseñar de qué se trata. ¿Veis? Esto está hecho para cazar serpientes. Lo vamos a probar intentando cazar serpientes. Bueno, os voy a decir la verdad, ya lo he probado. Ya os pondré el resultado. Pero debido al éxito, quiero intentarlo con los niños, a ver si sirve aparte de ofidios para eso, para...
Bueno, Luca, vamos a jugar quién es quién y te voy a enseñar una clase magistral de cómo la frecuencia y el sonido nos dan ganas de movernos y de bailar, porque provoca también el movimiento. ¿A quién busco? La mamá. ¿A la mamá? Mira. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Chavales, clase alquímica. ¿Sabéis que en el agua produce una frecuencia y vibración? Cuando tú haces en el suelo así, el agua lo copia. Mira, os voy a enseñar la onda. Y vamos a hacer onda, buena onda. Este charco que es más grande, espérate. Mira, la onda coge todo el espacio del charco, todo. Por eso sé que de la misma forma que si nos tiramos un peo, la expansión llega a todo el universo. Luca, los zapatos nuevos, hijo. No, me van a regañar, pero por Dios. Pero vámonos ya de aquí, que me estáis poniendo en cuenta. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la música, las frecuencias, las ondas, las energías, las figuras geométricas que se forman en una sola cosa en común? Es un movimiento universal que podemos identificarlo. Y la gente, que este es el gran quid de la cuestión, se preguntará, ¿por qué? Ni te rayes, te lo respondo yo. Eso es porque a papi le gusta la chapa que vibra, papi le gusta la chapa que vibra, papi le gusta la chapa que vibra. Papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran, te gustan que vibren, papi. Señores, se me ha ocurrido que si lo hacemos de silicio le podemos llamar electrolisis sólido. Me gusta el nombre. El problema es que ya hay uno con una patente parecida, que se llama electrolito sólido, y no lo sabía, la verdad. Así que descarto mi idea y le doy la enhorabuena a ese alquimista que se ha merecido que me quite el sombrero. Así que no nos queda otra que apoyarle a todo alquimista que lleve a cabo proyectos públicos regalando conocimiento. Y no vamos a hacer la excepción. Así que el que quiera ver sus proyectos, el que quiera cotillear en su canal, que tiene muchas cosas interesantes, aparte de lo que viene siendo los procesos de esta patente que él ha creado, habla mucho y muy bien de la alquimia. Así que enhorabuena, JDC, te he puesto en mi lista de recomendaciones, que está pública para todo aquel que quiera ver conocimiento libre. Y invito a que miréis sus proyectos y le apoyéis con todo lo que le haga falta. Y si deciros que a partir de ahora y de este momento ya tenéis oficialmente las camisetas de la cabaña del druida. ¿Qué? ¿A qué mola?
pues con meteros en el Facebook de la cabaña del druida, acordarse que está cerrado al público para que nadie tenga ningún problema de que lo cotilleen después en su perfil. Pero tenéis que mandar un mensaje privado con la palabra filosofía perenne para ser agregados. Y a partir de ahí ya podemos hablar para que os mande las camisetas a vuestra casa. Y así me ayudéis un poquito con lo que viene siendo el canal, porque la verdad no tenía pensado, ni lo voy a hacer, sacarle dinero a las camisetas. Sí, pretendo cotizar el esfuerzo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada vez que alguien quiera una camiseta para que yo se la mande, pues evidentemente tengo que pedirla e ir a un sitio en concreto, me van a mandar a mi casa, después tengo que recogerla, tengo que pagar lo que vale, que son 8 euros, y después tengo que enviarla. Entonces sería 8 euros más lo que cueste el envío, más 5 pavitos por haberme desplazado. Os recuerdo que la ermita de la Campiñuela está en mitad de un campo, ¿sabes? Y son 3 viajecitos. Claro, así me podéis apoyar porque ni yo me quedo con dinero de nadie, y es que desde que abrí el canal ya se eran mis intenciones, y al final pues genero algo de dinero porque voy a intentar agruparlo. Es decir, por un tío que quiera una camiseta no voy a moverme ni un dedo. Pero si ya empieza a haber más gente, pues ya son 5 para la saca, 5 para la saca, 5 para la saca, 5 para la saca. Sí, me gusta. Sil sube, Sil baja. Sil sube, Sil baja. ¿Qué pasa? ¡Hombre, Luis! A ver, no seáis mal pensados, que no estoy hablando con el Luis que pensáis. Este se llama Luis Silraja, porque Silraja si no da conferencias en mi canal. Sí, a ver, si eres otra persona que no se llame Silraja, pues no te tienes que quedar ofendido, ¿sabes? Te digo, yo sé que Foros del Misterio le gusta mucho el asunto del misterio y de tal, pero no has pensado que si la alquimia no fuera misteriosa, no quisieran saber nada de alquimia. Y esto es una secta de alquimia, donde hacemos nuestras conferencias, y no estáis. Pero tanto como los que os he nombrado en el vídeo, o como he hecho bromas, es para que os deis cuenta de que soy necesario, soy muy necesario. Mira, mira qué bonita la ermita. Bueno, y para mis nuggets de pollo del canal que no sepan de qué va la historia, simplemente decir nada, que había hecho un pequeño llamamiento a 2 alquimistas que les tengo mucho cariño y que voy a hacerle una pequeña review, ¿no? Que tenemos a Luis Silva con Alquimia tras la piedra filosofal y Jorge Díaz Crespo con Alquimia el gran despertar. Como podéis ver, parece que tiene el mismo grosor de contenido, pero realmente no, porque si vemos el libro de Luis Silva, mirad el tamaño de la letra, y raro es encontrarse que la hay, ¿no? Fotografías a tamaño gigante, y después tenemos el de Jorge Díaz Crespo, que teniendo el mismo grosor, nos encontramos que, a ver, que la letra en plan rollo de vista cansada. Para los que tengan problemas de vista cansada es estupendo, no hace falta que te pongas las gafas, y pues vemos que tienen muchas imágenes y todas son de tamaño gigante. Aún así me gusta más el contenido que hay aquí, porque en el contenido que hay aquí vais a aprender muchísimo más, infinitamente, pero porque está enfocado a explicar, como digo yo, alquimia para tontos. Entonces, pues, hace una introducción de todo lo que tiene que ver con estas temáticas y deja muy buenas referencias. Y sin embargo, aquí, pues, no tanto, pero profundiza más que este y os enseña más cosas esotéricas que este. Aún así, veo que esas cosas esotéricas son muy simples para lo que vale, porque este me parece que por 12, 15 o 20 euros, no me acuerdo bien, pues ya lo tenéis en vuestras manos, y este no sé cuánto costará a día de hoy, pero a mí en su día pues me costó más de 100 euros. Joder, tío, y no me lo han ni dedicado. Vaya, que Luis Silva tampoco. Oye, pues cuando queráis, ¿sabes? Yo entrego los libros y me ponéis algo bonito, ¿vale? Para vuestra cabaña del druida. Pero que eso, que como libros de alquimia, recomiendo los 2. Luis, me lo he hecho de tu salud. Y eso es lo que vengo a decir en el día de hoy, a los que he sacado primordialmente, porque considero que tenéis unos cojones más grandes que
que vete tú a saber, ¿sabes? Porque ya tiene mérito todo lo que había hecho, dando encima vuestras caras. Tiene mérito todo lo que había hecho y es una pena que uno vaya regalando sus conferencias en foros del misterio y en sitios donde si hay misterio le interesa, pero si la alquimia no tuviera misterio no le interesa. Cuando aquí nos interesa esté en misterio o no. ¿Sabes? Te digo, huela bien o huela mal, mira los homúnculos. Entonces me parece muy osado que yo, que con toda la admiración del mundo y todo lo que os quiero, porque os quiero un montón, o sea, pues eso, con todo lo que admiro a todo el mundo, con todo lo que quiero a todo el mundo, pues estoy viendo que joder, es que mirad, esto es la iglesia alquímica más grande que habéis visto, por lo menos real, ojo, con su secta, sus misas negras, y si te quieres tomar algo en el chiringuito también te dejo, tío. Pero pues no te lo estoy diciendo, que esto es súper precioso. Mira, dando conferencias ahí, online para todo el mundo. Sí, es que es preciosa. Y lo que yo quiero es, aparte de que sea una escuela de alquimia, que sea el símbolo de los alquimistas, de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque así no hay quien tenga un conocimiento mayor o peor, y ni siquiera digo que lo compartáis, ¿sabes? Vosotros compartís, pues como cuando saltáis a decir cosas o a hacer conferencias, por lo que os dé la gana. Pero y si queréis hacerlo o no, pero es el simplemente hecho de saber que hay más gente que nos apoyamos mutuamente, y que el que une Pepito con Menganito, aunque uno haga una alquimia de espagírica, otro haga otra alquimia de no sé qué, y otros temas dentro, la alquimia espiritual, pues que todo el mundo que vaya regalando el contenido en YouTube, pues que diga, oh, lo conocí por la Caballo del Río, y esa es mi misión. Me va a costar, no sabéis cuánto. No sabéis cuánto, porque hablo yo también por mí primero, antes que por mis compañeros. Joder, es que los alquimistas somos muy cerrados de puertas para adentro, y lo siguiente, que te encuentres a alguien que regale algo de información, ya está difícil. Pero que encima le suelte toda esta vez que le estoy soltando a la cara, y haga como yo, que me rindo, mira, a mí no me cuesta, no se me caen los anillos. Mira, con el sol en la cara. ¡Qué bonito! ¡Soleil! Os espero para cuando queráis. Y os hacéis con un corazoncito campiñero. ¿Qué os parece? Bueno, y debido a una serie de leyes que han quedado aprobadas, que repercuten sobre todo a los youtubers de mi país, no podemos subir material que puede interpretarse como sensible, así como no puede salir uno fumando, no puede salir... no puede salir. Y esto ocurre porque uno no puede expresar estas cosas libremente, porque tienen que hacerte ver que vives en una gran verdad, que es la suya. Por tanto, porque esto tiene multa administrativa, para evitar caer en malinterpretaciones, nos vemos obligados a decir que todo nuestro contenido, menos la lista de reproducción de quiénes somos, que explica procesar muchas cosas en la naturaleza, como sacar leche, vino, cerveza, etc. Pues quitando esa lista de reproducción, el resto estáis viendo un cabaret, un show, un espectáculo, una representación, o en este caso una película, en la que es como el universo, es una mentira. Mi mitología estoica propia, acechando a la censura. ¿Te creías que me ibas a ganar esta batalla? A ver, para la gente sensible, ¿vale? Stop, que nos censuran. Y este dedito te lo metes por él. Y se me ha ocurrido una idea muy buena. ¿Veis este reloj que me ha llovido por los Reyes? Mide la frecuencia cardíaca, entre muchas más cosas, el tiempo de horas que duermes, y nos viene muy bien para analizar desde la música si estas frecuencias son realmente lo que dicen, y que vosotros salgáis de dudas por vuestra propia lógica. En nuestra lista de reproducción de radiestesia hemos encontrado monedas. De esto es muy similar a... Lo pongo aquí para que veas. Me he encontrado muchas de estas, pero esto en el pointer no pita. Por lo tanto, o es de baja mineralización o es una piedra así, sin más. Pero tiene el mismo aspecto, por ejemplo, que esta que he dicho. Y esto lo tendré que limpiar en casa, pero yo creo que esto sí es, ¿vale? Yo creo que esto sí es. Mira. Sí, para que veáis con mano. Esto me ha dado metal, veis como uno carabato.
pero está tan deteriorada que no podemos saber nada. Entonces, plim pum, me lo guardo. Y la joya de la corona, mira esta. Esta ya un poquito, la tengo que limpiar más en casa para que se vea mejor, pero mira. De verdad, no me río ahora tanto porque antes estaba súper motivado y todo lo que mira, parece de Iber, se ve perfectamente un caballo, yo no sé qué será, pero es que si vosotros lo estáis flipando con esto, vamos a darle la vuelta. ¡Oh! Mira, ya, yo creo que esta sí podemos sacar la antigüedad, ¿eh? Esta sí podemos sacar la antigüedad, mira la cara del tío. Pues, señores, no quería buscar oro, estaba enfadado por eso y al final encuentro el hueco del tesoro. Bueno, ahora vamos, nos falta por encontrar el campo de espiritualidad. Vamos a meterle mano, ¿no? Venga, recompensa. Hemos encontrado fósiles. Quería presentaros los hallazgos obtenidos en esta investigación. Esto es la búsqueda de tesoro, es lo que he ido encontrando. Y quería decir que la falda de la montaña estaba llena de esta piedra. ¿Vale? Y ese era el gran tesoro que escondía esa montaña. Tras construir ilegalmente en la falda de la montaña las edificaciones, tuvieron que derribar mucha roca. Por eso me indicaba que habían tesoro y que habían oro. No sabía que eran las dos cosas, yo pensaba que era una, es decir, que era un tesoro que contenía oro. Pero me volví a equivocar y la radiestesia me lo demostró. Es que hay tanto como oro, y recordad que Coín no es una zona de oro, y sin embargo se ha podido rescatar algo. Ridículo, sí, pero hemos obtenido. Y ya no solo eso, sino que, aparte, eso no era el tesoro, era el oro que nos salió que había. Pero es que también había un tesoro, que son esas piedras. Esas piedras, ahí donde lo veis, son fósiles marinos. La montaña está llena de fósiles marinos, que sería imposible acceder a él si no hubieran hecho esas edificaciones ilegalmente. Y no solo es lo que he mostrado, si es que yo no me cabían en la mano, no me he llevado más porque no podía, señores. Mirad. Son fósiles todos marinos. Yo qué sé, ¿no lo veis? ¿No lo veis? ¿Que esto era antes una concha? Hemos encontrado oro. Sí, hay mucha. Hay mucha. ¿Veis esa de ahí? Se ve claramente, ¿verdad? Madre mía, es grande, ¿eh? Para la mierda que hemos estado cogiendo, esa es grande. Mira, esa de ahí abajo. ¿La veis? ¿Veis la de abajo? Espérate, vamos a bajarlo más. ¡Oh! Sí, se cumple. ¡Oh! ¡Ya lo sabía! Ahora sí estoy contento con la investigación del oro. Es la geometría que vibra con todo y con todos y se manifiesta en una sola cosa: sentir profundamente la creación de todo. Oye, ¿vosotros sabéis que somos lo que comemos? Y eso emite una frecuencia y una vibración. Aunque ahora mismo nuestra frecuencia y vibración son porquería. Pero qué rica está, ¿eh? Así que ya sabéis, Foro Coche, la pelota sigue estando en tu tejado. Ah, y vosotros, mis campiñuelos, ya podéis saber y consumir vídeos a tutiplén, porque, a ver, el requisito mínimo de suscriptores para cotizar el canal ya lo tenemos. Solo quedan horas de visualizaciones. Y eso solo se consigue pues poniendo, ¿sabes? Le das, y consciente. Que no, pues siempre puede hacer la 1314, ¿sabes? Que le das el play a tu ordenador y te va. Y de vez en cuando te asoma porque te va para el vídeo de YouTube y te va a decir que si quieres seguir viendo. Le das que sí y sigue. Esa es otra opción. Que buena es también. Yo prefiero la primera. Que lo veáis, entendáis y reconozcáis. Pero que si no, también me vale. Ahí lo dejo. Señores, os lo digo en serio. Podéis ayudarme con esto. Y que yo tenga los recursos necesarios. No os pido dinero. Simplemente que me ayudéis a cotizar el canal. De tal forma que pueda irme dejando costeada mis obligaciones, que son llevar dinero a casa para la nutrición de mi familia. Que pueda dedicarme a esto sin tener que gastar el tiempo en otros, para vosotros, para que hagáis lo mismo. Los vórtices de energía se dan en más puntos
Y lo tenéis en el canal. El Triángulo de las Bermudas es uno de ellos. Hay más. Y todos conectan con una misma cosa. Algo astral. Que tiene su propia energía. Y que aunque creáis que es futurística, ha estado en el patrimonio desde siempre. Y ojito con lo que estoy diciendo, porque aunque en el canal yo he dicho que se basa sobre todo, para que lo entendáis, en funciones mitológicas, como se ha hecho de siempre, toda la vida en el patrimonio histórico, para que la podáis sentir desde otro punto de vista y podáis ver que no solo hay una realidad, esto no me lo tomo a risa. ¿O me veis reírme? Estoy serio, ¿verdad? Quizás él sí se lo tome a risa. Y quizás él también se lo tome un poquito a risa. Uf, este huele peor. Pero lo que yo voy es que yo no. Estoy hablando totalmente en serio. ¡Ja, ja, ja, ja! Te foco la psique. Así que mis campiñuelos, sentid este movimiento universal y a ver si sois capaces de separar el mito de la realidad. Y solo los que conectan todos los puntos van a tener suficiente conciencia como para darse cuenta. Y entonces ya vendrán todas las cosas mitológicas. Todas esas cosas que llamáis cuento. Y que yo reitero mitología. Porque la mitología es mentira que guarda una verdad. Y eso vosotros lo llamáis cuentos. Pero señores, los cuentos existen. Y este cuento, que es mi canal, tiene cosas muy reales. Muy, muy, muy reales. A ver. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Eh? ¿Qué laboratorio? Si yo solo me abrí un canal de cosas naturales. ¿Pero qué laboratorio? ¿Pero qué puerta? No, es que hay una puerta que da a un laboratorio, no sé qué, enséñanoslo, que tenemos una orden judicial. ¿Qué puerta? No, esto es una pared. Esto es una pared. Que no enteráis, pero qué puerta. Uf, menos mal que ya se han ido. Correcto, os enseño mi laboratorio. Esta es la puerta. El pomo y las 3 ventanas. Ahí está. Venga. Hippity japetejú, que ahora la puedas ver tú. La tercera es que me sobre algo para poder viajar al sentimiento y seguir trabajando aquí con mi familia en los procedimientos de la piedra. Porque si no, no vamos a tenerla nunca. Que si no me ayudáis, también voy a seguir luchando, también lo voy a seguir intentando. Por eso está el tercer cabaret de intentando hacer la piedra filosofal. Pero es que puede haber un cuarto, que es: vamos a cambiar el mundo con la piedra filosofal. Pero ese cuarto no puede hacerse posible. Voy a seguir luchando, cueste lo que cueste, porque es mi sueño, regalársela al mundo. Y si no llegase a la cotización mínima, o no pudiera, aunque sepa que vaya a morir en el intento, porque ya es chunguísimo que te reconozca la familia, que repudia lo que haces, ya es chunguísimo que se reconozca ante la sociedad, ante tu propio trabajo, y no haberlo conseguido. Voy a seguir luchando siempre,
Porque sí, Mahoma no puede viajar a la montaña. Habrá que provocar que la montaña venga a Mahoma. ¡Despierta, papi! ¡Despierta! Ah, ¿qué pasa? Oh, menudo siesta me he hecho. Joder, ¿qué han pasado? ¿Casi 2 horas? ¡Y ya no sirve! Pues he soñado, nuestro padre ha soñado el mejor documental que se va a hacer en la historia para el oferta. Menudo soy. Dime. Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. No sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan cuenta hasta 3, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero. Ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos